Bueno, muchachos. Entonces, nosotros, muchachos, hemos estado viendo eh, productos notables. Ese ha sido el tema de las últimas clases, desde que prácticamente desde que entramos a, a la cuarentena, hemos estado viendo los productos notables. Entonces, yo les... ¿de qué se trata los productos notables? Los productos notables son estrategias para factorizar. Son estrategias que uno usa para factorizar cuando uno tiene trinomios o binomios. Los productos notables son como casos que se presentan con mucha frecuencia y que ya es como que está claro está claro un procedimiento que uno debe seguir para factorizar cuando se presenten esos casos. Entonces ahí están los llamados casos de factorización. Los casos de factorización son los casos que corresponden o sea, también se les llama productos notables. Entonces, mire, si nosotros aquí en la diapositiva dice ejercicios y aquí hay distintas expresiones algebraicas. Tenemos trinomios y binomios. Un segundo. Personas que se conectan tarde me toca andar interrumpiendo. Ok. Entonces, si nosotros tuviéramos cualquiera de estas expresiones que estamos aquí, nosotros podemos aplicar los productos notables para factorizarlas. Entonces, los productos notables son varios casos. Vamos a ver hoy vamos a intentar repasar vamos a hacer ejercicios hoy del caso 1 al caso 5. Son 9 casos, si ustedes recuerdan, son 9 casos. Entonces, hoy vamos a hacer ejercicios del caso 1 al caso 5, que son como los más, bueno, en realidad todos son sencillos. De pronto el caso 5 es el más complicadito, pero los demás son muy sencillos. Entonces, si nosotros tuviéramos trinomios como estos que están aquí, esto es un trinomio, esto es un trinomio, esto también es un trinomio, esto es un trinomio, esto es un trinomio, esto es un binomio, Si no, cuando nosotros tengamos trinomios y binomios, nosotros podemos revisar mediante un procedimiento que es lo que hemos estado viendo y que lo vamos a ver hoy también. Nosotros podemos revisar si la expresión que tenemos, la expresión matemática que tengamos, corresponde a algún caso de productos notables o a algún caso de factorización. Eso es lo mismo. Entonces, si corresponde, nosotros esa expresión que tenemos la podemos transformar en un producto notable o, es lo mismo decir, la podemos factorizar de una manera específica. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de estos trinomios o binomios que aparecen aquí, nosotros aplicándoles el procedimiento los podemos factorizar, porque de eso se tratan los productos notables. Los productos notables son casos muy frecuentes en los que uno, aplicando un procedimiento, los puede factorizar, porque son casos que se presentan con mucha frecuencia. Entonces, fíjense, hoy vamos a repasar los casos del 1 al 5. ¿Cuáles son? Los casos 1 y 2 son cuando tenemos, perdón, se trata de binomios al cuadrado. El caso 1 y 2 son casos de binomios al cuadrado. En esos casos, normalmente lo que nosotros vamos a tener es un trinomio cuadrado perfecto. Cuando nosotros podamos comprobar que el trinomio que tenemos es cuadrado perfecto, nosotros lo podemos factorizar de esta manera. O sea, si nosotros tenemos un trinomio, hacemos la comprobación y se trata de un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo podemos factorizar así, como el caso 1 o como el caso 2. Si el trinomio que tenemos no es cuadrado perfecto, entonces puede ser el caso 4 o el 5. Fíjense, en el caso 1 hay un trinomio, aquí, en caso 2 también hay un trinomio. En el caso 4 también hay un trinomio. En el caso 5 también es un trinomio. Si es cuadrado perfecto, corresponde al caso 1 o al 2. Y si no es cuadrado perfecto, corresponde al 4 o al 5. El caso 3 no es cuando tenemos trinomios, sino cuando tenemos binomios.
pero en particular cuando tenemos una resta de cuadrados, dos números al cuadrado que están restados entre sí. Entonces, vamos a, para no verlo con las fórmulas, digamos que nosotros tuviéramos cualquiera de estos ejercicios que están aquí. Entonces, esto es un trinomio, ¿cierto? Este también es un trinomio, este es un trinomio, este es un trinomio, este también. Este no es un trinomio, este es un binomio. Este también es binomio, este es trinomio otra vez y este es trinomio otra vez. Entonces, cuando tengamos trinomios, donde hay un término al cuadrado, por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado más 15x más 36. Esto es un trinomio donde hay un término al cuadrado. Este también es un trinomio, todos estos. Entonces, cuando tengamos trinomios, les voy a mostrar cuál es la estrategia que uno usa para factorizar trinomios. Esta es la estrategia. Les voy a pedir el favor que apaguen el micrófono. Déjenme lo hago desde acá. Elvira, te voy a silenciar el micrófono para que no me haga ruido acá. Y cuando vayas a hablar, pues lo activas. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Elvira se fue. Ok. Les decía, esta es la estrategia que nosotros vamos a seguir para factorizar trinomios. Si nosotros tenemos en un ejercicio un trinomio dado, es decir, tenemos un trinomio en un ejercicio, entonces, ¿cuál es la estrategia que seguimos para factorizarlo? O sea, para identificarlo y ver qué producto notable le podemos aplicar, qué caso le podemos aplicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si ese trinomio que tenemos es cuadrado perfecto. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Este trinomio que nos han dado es cuadrado perfecto? Esa es la primera pregunta. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos si es cuadrado perfecto? Eso lo sabemos haciendo una comprobación, que ahora les repaso cuál es. Pero lo primero que nos preguntamos es eso, si se trata o no de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si hacemos la comprobación y si es un trinomio cuadrado perfecto, entonces miramos cuál es el orden de los signos de ese trinomio. Si el trinomio es cuadrado perfecto y tiene signos más y más, entonces se va a tratar del caso 1. Nuevamente, tenemos un trinomio, si es cuadrado perfecto y los signos son más y más, entonces se trata del caso 1. Lo factorizamos aplicando el caso 1. Si el trinomio sí es cuadrado perfecto y los signos son menos y más, entonces se trata del caso 2. Nuevamente, el caso 1 es cuando tengamos más y más. X cuadrado más algo más b al cuadrado. Ese es el caso 1. Si los signos son menos y más, es el caso 2. Pero si los signos son más y menos o menos y menos, no corresponde a ningún caso. Y eso lo dejamos así o lo factorizamos como lo hemos visto hasta ahora, que factorizamos como podamos hacerlo, pero ahí no podemos aplicar productos notables. Cuando hagamos el ejercicio se va a entender un poco mejor, pero esta es la estrategia. Nos preguntamos si es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, la primera posibilidad es que sí sea cuadrado perfecto. Preste atención a eso. Si sí es cuadrado perfecto, entonces solo tendremos dos posibilidades. Signo más más o signo menos más. Si es más es caso 1 y si es menos más es caso 2. Si es más menos o si es menos menos, entonces no es ningún caso. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos el trinomio? Nos preguntamos, listo, ¿será que es cuadrado perfecto? Hacemos la comprobación, ya les voy a decir cómo se hace, y resulta que no es cuadrado perfecto. Resulta que no es cuadrado perfecto. Hicimos la comprobación y resulta que no es cuadrado perfecto. Ok, ¿qué hacemos ahí? Entonces miramos si la x al cuadrado, aquí puse la x, pero es la x al cuadrado, el primer término. Si la x al cuadrado tiene coeficiente, la x tiene coeficiente, entonces si no tiene coeficiente, cuando digo que no tiene coeficiente me refiero a que solamente aparece x al cuadrado. Es decir, no aparece 9x al cuadrado o 4x al cuadrado, no. Cuando solamente está la x al cuadrado. O sea, si no tiene un coeficiente ahí al lado, la x al cuadrado,
se trata del caso 4. Pero si la x al cuadrado sí tiene un coeficiente, se trata del caso 5. Cuando el trinomio que nos dan no es cuadrado perfecto, no importa el orden de los signos. Ahí puede ser cualquiera, denme un segundo, ahí puede ser cualquiera de los casos. Un ruido que hacen por allá. Ok, les decía, pues lo sintetizo. Discúlpenme. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La repaso. Si tenemos un trinomio, nos preguntamos si es cuadrado perfecto. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Si sí lo es, ahí miramos el orden de los signos. Solamente para cuando es trinomio cuadrado perfecto, cuando sí lo es, miramos el orden. Si es más, es caso 1. Si es menos, es caso 2. Cualquier otra posibilidad no es ningún caso. Eso es para cuando sí es cuadrado perfecto. Pero si no es cuadrado perfecto, entonces miramos si tiene coeficiente la x cuadrada. Si no lo tiene, es el caso 4, y si sí lo tiene, es el caso 5. Cuando el trinomio no es cuadrado perfecto, no importa el orden de los signos. Ahí puede ser más, menos, menos, puede ser como sea. Ahí, para un trinomio que no es cuadrado perfecto, puede tener cualquier orden de signos. Pero cuando sí es cuadrado perfecto, solamente puede ser más o menos más. Entonces, les decía, aquí tenemos, digamos este ejercicio, el primero, x al cuadrado más 15x más 36. Les pregunto yo a ustedes ahora, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Se los acabo de decir en la estrategia. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Preguntarnos qué. Dígame. Si es trinomio cuadrado perfecto. Exacto, tenemos que preguntarnos si es trinomio cuadrado perfecto. Ok. Digamos que sí lo es. Entonces, si sí lo es, tenemos que ver el orden de los signos, ¿cierto? Si sí es trinomio cuadrado perfecto, miramos el orden de los signos. Entonces, si es más, entonces se va a tratar del caso 1. Si fuera más como este, más, El caso 2. sería el caso 2. Entonces, digamos que no es cuadrado perfecto, digamos que no lo fuera. No hemos hecho la comprobación, pero digamos que no lo fuera. ¿Qué caso puede ser? ¿El 3 o el 4? Porque la x cuadrada no tiene un número aquí al lado. Pero digamos que este que tenemos aquí, ese sería el 5, ¿cierto? Porque la x cuadrada tiene un coeficiente. Está bastante claro, ¿verdad? Sencillito el procedimiento. O sea, la estrategia que uno usa. Pero entonces vamos a ver exactamente cómo se hace todo esto. Digamos que tenemos este ejemplo. Entonces, como habíamos dicho, lo primero que hacemos es preguntarnos si es cuadrado perfecto. ¿Cómo sabemos si un trinomio es cuadrado perfecto? Hacemos el procedimiento para comprobarlo. Lo primero que hacemos es sacar la raíz cuadrada de los términos extremos. La raíz cuadrada de x cuadrado y de 36. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? De x a la 2, perdón. X. Es x. ¿Y la raíz de 36? 6. 6. Muy bien. Entonces son x y 36. Ya sacamos la raíz cuadrada de los extremos. El segundo paso es multiplicar las raíces entre sí y luego por 2. Hacemos 2 por x por 6. Eso da 12x. 2 por 6, 12 por x, 12x. Entonces, si el término que nos dio aquí, coincidiera con entonces sería cuadrado perfecto. Aquí no coincide. Entonces, como no coinciden, no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si no es cuadrado perfecto, ¿qué caso puede ser? ¿Cuál creen ustedes? El 4. El 4, exacto. Entonces, este ejercicio lo resolvemos por el caso 4, porque no es cuadrado perfecto. Si nos hubiera dado aquí 15x, bueno, aquí no nos podía dar 15x, pero digamos que aquí en la mitad tuviéramos 12x, entonces sí sería cuadrado perfecto. Y aplicábamos el 1, porque los signos eran más. Okay. Entonces, este ejercicio corresponde al caso 4. Vamos a ver cómo es el caso 4. El caso 4, ¿cómo es el caso 4?
tenemos que buscar dos números que multiplicados den 36 y sumados den 15. Díganme dos números que multiplicados den 36 y sumados den 15. Profe, 12 por 3. 12 por 3, muy bien. Entonces les decía, buscamos dos números que multiplicados den 36 y que sumados den 15. Entonces, ¿qué números son? Que sumados den 15 y que multiplicados den 36. Los números son el 3 y el 12. 3 más 2, 3 por 12 es 36 y 3 más 2 es 15. ¿Ok? Son el 3 y el 12. Entonces, cuando ya tenemos el 3 y el 12, el siguiente paso es expresar el polinomio de la siguiente manera. Lo vamos a expresar como x a la 2 más 3 más 12. Lo vamos a expresar como 3 más 12. El 15 lo vamos a expresar como 3 más 12. Todo por x más 36. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Desarrollamos este producto de aquí, lo desarrollamos. No vamos a sumar esos dos números porque estamos echando para atrás. Entonces, vamos a desarrollar este producto. Entonces, ¿eso cómo queda? Queda así. X a la 2, aquí está, x a la 2, más 3 por x, 3x, más 12 por x, 12x, más 36. Nos queda así, x a la 2 más 3x más 12x más 36. Entonces, esto es lo que teníamos, x a la 2 más 3x más 12x más 36. El siguiente paso es agrupar y factorizar. Agrupamos de 2 en 2. Agrupamos y ahora vamos a factorizar. ¿Cuál es el factor común entre x a la 2 y 3x? Les pregunto, ¿cuál es el factor común entre x a la 2 y 3x? La X. Muy bien, es la x. Es x. El factor común es x. Ok, recuerdo. Entonces, ¿y cuál es el factor común entre 12x y 36? No. Puede ser un número más alto. Es el máximo común divisor. El número más alto por el que yo pueda dividir 12x y que también pueda dividir 36. 12. 12, muy bien, perfecto. Entonces, aquí en los dos primeros es la x y en los otros dos es 12. Entonces, eso queda así. X que multiplica a x para que dé x cuadrado, más 3 para que dé 3x. X por x es x cuadrado. Y x por 3 es 3x. Más 12, que era el factor común entre estos dos, más 12 que multiplica ¿a qué? A x para que dé 12x, más 3 para que dé 12 por 3 dé 36. Entonces lo tenemos así ahora. ¿Cuál es el nuevo factor común aquí? X más 3. X más 3. X más 3 está aquí y está aquí. Miren, en muy pocos exámenes lo vi, como en 2 o 3, pero y probablemente ustedes no lo hicieron, pero yo vi que en algunos exámenes tenían, por decir algo, x más 3 aquí y aquí tenían x más y más 3. Ahí el factor común no es x más 3 porque aquí hay una y aquí no la hay. Tiene que estar en ambos lados todo. Tiene que ser idénticos. Aquí está el x más 3 y aquí está el x más 3, así tal cual. Si hay otro término en uno de los dos, entonces ya no hay factor común. Entonces, listo. El nuevo factor común es x más 3, que multiplica a x más 12. X más 12. X más 3 es el nuevo factor común, que multiplica a x más 12. Entonces, cogí, y ahí nos dio. Convertimos x a la 2 más 15x más 36, lo convertimos en x más 3 por x más 12, lo factorizamos. Logramos factorizarlo de esta manera. Ok. Vamos a ver otro, este. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos preguntarnos? La pregunta es tonta.
¿Qué es lo primero que debemos hacer? Un trinomio cuadrado perfecto. Exacto. Entonces nos preguntamos si es trinomio cuadrado perfecto. Entonces hacemos la comprobación. Entonces recuerden, para comprobarlo sacamos la raíz cuadrada de los extremos. La de x cuadrado es x y la de 25 es ¿cuánto? 5. 5. 5. Lo que sigue es multiplicar las raíces entre sí y luego por 2. Eso sí da. 2 por x por 5 da 10x. Entonces, como coinciden, sí es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como es trinomio cuadrado perfecto, ¿qué caso puede ser? El 1. El 1. El 1 porque el signo es más. Muy bien. Entonces, corresponde al caso 1. El caso 1, ¿cuál es el caso 1? Cuando es más. Entonces, ese trinomio, como es cuadrado perfecto, lo podemos factorizar como x más 5 todo al cuadrado. X más 5 al cuadrado. ¿Ok? Todo este trinomio, listo, es cuadrado perfecto. Entonces lo podemos factorizar así como está aquí. X más 5 al cuadrado. Si nosotros tuviéramos en el ejercicio x más 10, x a la 2 más 10x más 25, hacemos el procedimiento, si es cuadrado perfecto. Y como es más, es el caso 1. En el caso 1, aquí es un signo positivo. El caso 2 es un signo negativo. Entonces, como es el caso 1, lo factorizamos como x más 5 a la 2. Aquí. Y esta es la respuesta, x más 5 a la 2. Ok. Ok. Entonces veamos otro. Ustedes ven como que pasó aquí. Dame un segundo. Bueno, entonces tenemos este trinomio lo tenemos. Entonces lo primero que hacemos es preguntarnos si es cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la raíz cuadrada de los extremos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4x a la 2? 2x. 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 Muy bien. 2x. ¿Y la de 64? 8. 8. 8. 8. Muy bien. Entonces, lo que sigue es multiplicarlos entre sí y por 2. 2 por 2x por 8. 2 por 2, 4. Y 4 por 8, 32. 32. 32x. ¿Coinciden? Cierto que ustedes sí coinciden. O sea, ese trinomio es cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué caso es? 1. 1, porque tiene los signos más. Exacto. Entonces, ¿cómo queda? El caso 1, ¿cómo queda factorizado? Queda como... 4. No, aquí está. 2x 2x más 8 al cuadrado. al cuadrado. Exacto. 2x, o sea, que son las raíces, es 2x más 8 al cuadrado. Es así, 2x más 8 al cuadrado. Así queda. 2x más 8 al cuadrado. Tienen que coger las raíces. 2x más 8 al cuadrado. Muy bien. Queda 2x más 8 al cuadrado. Muy bien, muchachos. Pues vamos a ver este. Nada más viéndole los signos, ¿ustedes creen que pueda tratarse el caso 1 y el 2? No. Exacto. Nada más viendo los signos sabemos que no es el caso ni el 1 ni el 2. Pero tenemos que ver si es cuadrado perfecto, porque si es cuadrado perfecto, entonces sabemos que no es ningún caso. Pero si no es cuadrado perfecto, entonces ¿qué caso es? El 4. El 4, porque la x cuadrada no tiene coeficiente. ¿Okay? Entonces vamos a ver si es cuadrado perfecto. Sacamos la raíz cuadrada de los extremos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? X. ¿Y la raíz cuadrada de 12? 6. No, la raíz cuadrada de 12, la raíz cuadrada de 12 no es 4.
La raíz cuadrada de 12 es raíz de 12. Hay que dejarla así, raíz de 12. Eso da un número, pero da un número que no es entero. Entonces, como la raíz no es un número entero, lo dejamos raíz de 12. Así tal cual. Entonces, multiplicamos las raíces entre sí por 2. 2 por x por raíz de 12 da 2 raíz de 12x. Obviamente, 2 raíz de 12x no es lo mismo que 4, ¿cierto? Entonces, no es trinomio cuadrado perfecto. Como no es trinomio cuadrado perfecto, ¿qué caso es nuevamente? 4. 4. El 4 porque la x no tiene un número ahí al lado. Es el 4. Entonces vamos a hacerlo con el 4. El 4, ¿qué debemos hacer? Buscar dos números que den ¿qué? Buscamos dos números que... Multiplicado en 12 y sumado en 4. Ok, muy bien, casi. Que multiplicados den menos 12, porque en este caso tenemos un menos ahí. Que multiplicados den menos 12 y que sumados den 4. ¿Qué números 2 y multiplicados? el 6. Exacto, 2 y 6, pero ¿con qué signo? Más 6 y menos 2. Muy bien, Elvira, perfecto, muy bien. Es más 6 y menos 2. 6 y menos 2. Los números son 6 y menos 2. Porque 6 por menos 2 es menos 12. Y 6 menos 2 es 4. Exacto, esos son los dos números. 6 y menos 2. Entonces, seguimos, lo que hacemos es descomponer el término del medio, lo descomponemos en 6 menos 2. Queda x a la 2 más 6 menos 2 que multiplica x menos 2. Desarrollamos el producto de la mitad, nos queda x a la 2 más 6x menos 2x menos 2. 6x, perdón, 6 por x es 6x. 6x. Y menos 2 por x es menos 2x. Nos queda x a la 2 más 6x menos 2x menos 12. ¿Lo tenemos? ¿Qué hacemos ahora? Recuerden, agrupar y factorizar. Eso es lo que hay que hacer, agrupar y factorizar. Entonces, agrupamos primero, los dos primeros y los dos restantes. X a la 2 más 6x. Cuando yo voy a factorizar dos términos y alguno de los dos tiene un signo negativo, si yo voy a factorizar dos términos y alguno de los dos tiene un signo negativo, yo saco el signo negativo del paréntesis. Y adentro quedan con el signo opuesto. Como aquí los dos son negativos, saco el signo menos del paréntesis y dentro del paréntesis, como los dos son negativos, quedan positivos. ¿Ok? Nuevamente, si yo voy a factorizar dos términos, perdón, y alguno de los dos tiene signo negativo, yo saco el negativo del paréntesis. Y adentro quedan con el signo opuesto. Como aquí ambos son negativos, saco el negativo y ambos quedan positivos. Saco el negativo y por dentro queda 2x más 2, ambos positivos. Entonces, ¿cuál es el factor común entre x a la 2 y 6x? Aquí. X. La x, muy bien. ¿Y cuál es el factor común entre 2x y 12? Tiene que ser un número porque el 12 no tiene x. Tiene que ser un número. Profe, el 2. Sí, exacto, 2. El número más alto por el que los pueda dividir a ambos. Entonces El 2. quedaría x más 6 por x menos 2. Exacto. Al final queda x más 6 por x menos 2. Aquí el factor común es x que multiplica x más 6 menos 2 que multiplica x más 6. Y el factor común es x más 6 que multiplica x menos 2. Entonces cogimos x a la 2 más 4x menos 12 y al final lo podemos factorizar como x más 6 por x menos 12. ¿Ok? Ya, entonces cuando teníamos un polinomio le aplicamos el caso 4 y lo factorizamos como x más 6 por x menos 12. Listo. Veamos este.
X a la 2 menos 9x más 14. Por los signos, ¿podría ser qué caso? El 2. ¿Podría ser el 2 o cuál otro podría ser? Es cierto, podría ser el 2, pero además del 2, ¿cuál otro puede ser también? El 3. El 4. Exacto. Si es cuadrado perfecto es el 2 y si no lo es el 4 porque la X no tiene coeficiente. ¿Ok? Entonces vamos a ver si es cuadrado perfecto. ¿Ustedes creen que es cuadrado perfecto? No es cuadrado perfecto. Aquí no hice la comprobación porque no es cuadrado perfecto. La raíz de X cuadrado es X. La raíz de 14 es raíz de 14. 14 no tiene raíz entera. Entonces, X por raíz de 14 por 2 es 2 raíz de 14X. Y 2 raíz de 14X no es 9. ¿Ok? 2 raíz de 14X no es 9X. Entonces, ese no es el caso 2, sino el 4. ¿Ok? Listo. Entonces, en el caso 4, ¿qué hacemos? Buscamos dos números que ¿qué? Que sumados den menos 9 y multiplicados en 14. Que, que multiplicados den 14 y que sumados den ¿cuánto? Menos 9. Menos 9. No digan 9, es menos 9. Porque si Sería dicen 2 9, más 7, 2 más 7, 9 y 2 por 7, 14. 2 Profe, y menos 7. 7 y el 2. Menos 2 y menos 7, sí, exacto. menos 2 y menos 7. Menos 2 y menos 7. Multiplicados tienen que dar 14 positivo y sumados tienen que dar 9 negativo. Entonces son menos 2 y menos 7. Muy bien, Elvira. Multiplicados tienen que dar más 14 positivo y sumados deben dar menos 9. Entonces son menos 2 y menos 7. Menos 2, menos 2 por menos 7 da 14 positivo. Y menos 7 menos 2 da 9, menos menos 9. 9. Ok. Entonces, hacemos lo que sigue, que es descomponer el término medio. Lo descomponemos como menos 2 menos 7 que multiplica a X. Yo les aconsejo que siempre coloquen el número, o sea, el número más negativo a la derecha y el menos negativo a la izquierda. Menos 2 es menos negativo. O sea, ¿cuál número es más alto? ¿Cuál está más cerca de ser un número positivo? El menos 2. El menos 7 está más lejos de ser un número positivo. O sea, que iría primero menos. Si hay un positivo y un negativo, coloquen el positivo primero. Si hay dos negativos, coloquen el más negativo de los dos de segundo. ¿Okay? Entonces queda así, menos 2, menos 7. Desarrollamos el producto, entonces nos queda x a la 2 menos 2x menos 7x más 14. X a la 2 menos 2x menos 7x más 14. Entonces agrupamos y factorizamos. El primero queda exactamente igual, queda x a la 2 menos 2x. Pero entre los dos restantes hay uno de los dos que es negativo, ¿cierto? El 7x. Entonces vamos a sacar el negativo del paréntesis y adentro quedan con el signo, los números quedan con el signo opuesto. El 7x como es negativo queda positivo aquí y el 14 como es positivo queda negativo. Recuerden, si vamos a factorizar estos dos números, sacamos el negativo, el 7 queda positivo y el 14 como aquí es positivo queda negativo. Recuerden que tienen que quedar con el signo opuesto. Si fueran menos y menos, pues quedaban 7x positivo y 14 positivo. 1. Entonces, listo. ¿Cuál es el factor común entre x a la 2 y 2x? X. La x. Y entre 7x y 14. 7. 7. Okay. Entonces queda x que multiplica a x menos 2, porque hay un menos 7, Menos 7 multiplica a x menos 2. a x menos 2. Entonces x menos 2 es el nuevo factor común que multiplica a x menos 7. Entonces convertimos x a la 2 menos 9x más 14. Lo factorizamos con el caso 4, lo factorizamos como x menos 2 que multiplica a x menos 7. Ok. Listo. Entonces vamos a ver
Esto es diferencia de cuadrados. Este es el caso 3. El caso 1, 2, 4 y 5 son trinomios cuadrados perfectos y no perfectos y los factorizamos. Aquí tenemos es diferencia de cuadrados. O sea, dos expresiones que son un número elevado al cuadrado restadas. Se dice diferencia de cuadrados o resta de cuadrados. Ese es el caso 3. Cuando tenemos resta de cuadrados o diferencia de cuadrados, el procedimiento es otro. ¿Qué hacemos? Sacamos la raíz cuadrada de los extremos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4x a la 2? 2x. 2x. ¿Y la de 49? 7. 7. Listo. 2x y 7. Y el siguiente paso es multiplicar las raíces entre sí. No entre sí y por 2, solamente entre sí, porque esta es diferencia de cuadrados. La que es entre sí y por 2 es en los trinomios. Cuando es diferencia de cuadrados, simplemente los multiplicamos entre sí. O sea, 2x por 7, eso da 14x. 2x por 7. Eso da 14x. El siguiente paso es, ese número que nos dio, ese 14x, lo sumamos y lo restamos al problema inicial. O sea, a 4x a la 2 menos 49, le sumamos y le restamos 14x. De esta manera. 4x a la 2 más 14x menos 14x menos 49. O sea, a 4x a la 2 menos 49 le sumamos y le restamos 14x. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que sigue? O sea, igual que en el anterior, ¿qué es lo que sigue cuando ya tenemos esa descomposición? Agrupar y factorizar. Agrupar y factorizar. Lo que sigue es agrupar y factorizar. Entonces, los dos primeros quedan igual. Quedan 4x a la 2 más 14x. ¿Y cómo quedan los otros dos? ¿Qué hacemos cuando tenemos esos dos números negativos? Menos 14x menos 49. El de afuera se pone negativo y el de dentro positivo. Bueno, ojo. Sacamos el signo negativo del paréntesis. Sacamos el signo negativo del paréntesis. ¿Y cómo quedan el 14x y el 49? Quedan así. Queda 4x al lado más 14x. Como los dos son, como hay un signo negativo aquí, saco el signo negativo. El 14x queda positivo y el 49 también. Como ambos son negativos, les cambio el signo. 14x y 49. Quedan positivos los dos. Recuerden que en el ejercicio anterior solamente uno de ellos era negativo. Ese quedó positivo y el otro quedaba negativo. Entonces, listo. ¿Cuál es el factor común entre entre 4x a la 2 y 14x? ¿Cuál es el factor común? El cuadro. Bueno, cuando tenemos así, que ambos tienen, ambos tienen números y por favor, silencio el micrófono que está haciendo mucho ruido. Ok. 4x a la 2, cuando ambos tienen número y ambos tienen x, entonces el factor común va a tener número y x, y la x también. Entonces, con respecto a x cuadrado y x, ¿cuál es el factor común? Solo con respecto a la x. X. X, listo. Y con respecto a 4 y 14. Profe, 2. Exacto. Entonces, el factor común es 2x. Respecto a la x es la x. Y con respecto a los números es 2. O sea, el factor común es 2x. ¿Y cuál es el factor común entre 14 y 49? 7, profe. 7, muy bien. Entonces, 2x era el primero y 7 era el segundo. Entonces, 2x que multiplica ¿qué? A 2x para que dé 4x al cuadrado, más 7 para que dé 14x. 2x por 2x es 4x a la 2. Y 2x por 7 es 14x. Menos 7 que multiplica ¿qué? A 2x para que dé 14x, más 7 para que dé 49. Entonces, ¿cómo queda?
al final. Listo, ahí. Profe, 2x menos 7 y por 2x más 7. Exacto, queda 2x más 7 por 2x menos 7. Fíjense, el caso 3 se llama, ¿cómo se llama el caso 3? El caso 3 se llama diferencia de cuadrados, que es lo mismo que resta de cuadrados. Se llama resta de cuadrados o binomio conjugado. Resta de cuadrados es esto. Y binomio conjugado es esto. Es un binomio conjugado que tiene los mismos términos, pero con signo, o sea que es 2x más 7 por 2x menos 7. Es conjugado, ¿por qué? Porque tiene signo opuesto aquí en la mitad. Es el mismo binomio, pero con signo opuesto. Eso es un binomio conjugado. Binomio conjugado es que es el mismo binomio, pero con signo opuesto aquí en la mitad. Entonces, por eso el caso se llama así, se llama binomio conjugado o diferencia de cuadrados. Ese es el caso 3. Este es más sencillito que los otros. Entonces, queda así, queda 2x más 7 por 2x menos 7. Entonces vamos a hacer este. 25x a la 2 menos 16. ¿Qué caso es ese? Muchachos, el 3, así de inmediato. Eso es diferencia de cuadrados. También le podemos decir resta de cuadrados o binomio conjugado. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacar la raíz cuadrada de los extremos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25x a la 2? 5x. 5x. Y la de 16, pues obviamente es 4. Listo. Entonces 5x y 4. Lo que sigue que es multiplicarlos entre sí. Nuevamente, entre sí, pero no por 2. Cuando es por 2 es en los trinomios. Multiplicamos entre sí. 5x por 4 es ¿cuánto? 20x. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Agrupamos y factorizamos. Todavía no. Eso es lo siguiente, pero lo que viene ahora ¿qué es? Profe, se le suma y se resta el 20x. Exacto, muy bien. Se le suma y se le resta el 20x al problema inicial. 25x a la 2 más 20x menos 20x menos 16. Ahora sí agrupamos y factorizamos. Entonces, el primer término queda así tal cual. ¿Y los otros dos términos cómo quedan? ¿Cómo queda factorizado el menos 20x menos 16? Agrupado. ¿Cómo queda agrupado el menos 20x y el, 10, y el menos 16? Sacamos el negativo y ¿cómo quedan? Adentro queda todo. 20x más 16. Exacto. Muy bien. Queda 25x a la 2 más 20x. Sacamos el signo negativo y adentro quedan positivos. Queda 20x más 16. Listo. ¿Cuál es el factor común entre los primeros dos? Entre 25x a la 2 y 20x. 5x. 5x. Exacto, 5x. Y entre 20x y 16. 4, ¿no? 4, sí, muy bien. 5x que multiplica a 5x más 4 menos 4 que multiplica a 5x más 4. Entonces, ¿cómo queda al final? ¿Listo? ¿Cómo queda? 5x más 4 por 5x menos 4. Exacto, muy bien, muchachos. 5x más 4 por 5x menos 4. Convertimos la diferencia de cuadrados, la convertimos en un binomio, la factorizamos como un binomio conjugado. 5x más 4 por 5x menos 4. Muy bien. Vamos a hacer este. 8x a la 2 más 30x más 18. ¿Ustedes creen que sea trinomio cuadrado perfecto? ¿Cuál es la raíz de 8x a la 2? 4x. Ojo, 4 por 4 no da 8. ¿Cuál es la raíz de 8? No es un Raíz de número 8. raíz de 8. La raíz de 8 es raíz de 8. Raíz de 8. ¿Y cuál es la raíz de 18?
Raíz de 9. 18. Raíz de 18. Entonces, raíz de 8 por raíz de 18, ¿ustedes creen que da 30? No da 30. Raíz de 8 por raíz de 18 no da 30. Entonces, eso no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como no es trinomio cuadrado perfecto, ¿qué caso es? 4. ¿Cuál? 4. No es el 4. Sí. El 5, profe, porque tiene un El 5. coeficiente. Muy bien, es el 5 porque el x cuadrado tiene un coeficiente. Si no tuviera coeficiente sería el 4, pero como lo tiene es el 5. ¿Ok? Sí. Listo. Entonces, el caso 5 es un poquito distinto al 4 por el coeficiente ese. Miren qué es lo que tenemos que hacer. Para el primer y el tercer término, tenemos que buscar los dos números más altos que multiplicados den esos números. Me explico. Para el caso del 8, tenemos que buscar los dos números más altos que multiplicados den 8. Por ejemplo, digamos, dos números podrían ser el 2 y el 4. Pero podría ser el 8 y el 1, ¿cierto? 8 por 1 da 8, pero no son los dos números más altos. Ambos números tienen que ser lo más altos posible. Entonces, como el 1 puede ser más alto, entonces son el 2 y el 4. No el 1 y el 8, sino el 2 y el 4. ¿Sí me entendieron eso? Podría ser el 8. Tenemos que buscar dos números que den 8, ¿verdad? 8 y 1 sirven, pero el 1 puede ser más alto. Porque entonces me sirven es el 2 y el 4. En el caso del 18, el 9 y el 2 me sirven, pero ¿son los más altos posibles? Profe, también está el 6 y el 3. El 6 y el 3. Como el 9 y el 2 dan 18, pero el 2 yo puedo subirlo. Y me sirven el 6 y el 3, tiene que ser el 6 y el 3, el 3 y el 6. Les recomiendo que los coloquen así como los he puesto yo, menor y mayor, menor y mayor. O sea, 2, 4, 3, 6. Menor y mayor, menor y mayor. Entonces, cuando ya tenemos los números, ¿qué hacemos? Los multiplicamos así, multiplicamos los dos menores entre sí y los dos mayores entre sí. Multiplicamos 2 por 3 da 6, 4 por 6 da 24. ¿Ok? Multiplicamos los dos menores y los dos mayores. 2 por 3 da 6, 4 por 6 da 24. Lo que sigue, ¿y qué es lo que sigue? Lo que sigue es descomponer el término de la mitad. ¿Cómo lo descomponemos? Lo descomponemos en 6x y 24, más 24x. Lo descomponemos así, 6x más 24x. Porque 6x más 24x da 30x. Descompusimos el término de la mitad en 6x y 24x. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo mismo de siempre. Agrupar y factorizar. Exacto, agrupar y factorizar. Sigue, es agrupar y factorizar. Como son puros positivos, simplemente los agrupamos sin ningún cambio. ¿Cuál es el factor común entre 8x a la 2 y 6x? 2x. Muy bien, es 2x. Y entre 24x y 18. El 6. 6, muy bien, muy bien. O sea, 2x que multiplica a ¿qué? A 4x más 3. 2x por 4x es 8x a la 2. 2x por 3 es 6x. Acá era el 6 que multiplica a 4x para que dé 24x más 3 para que dé 18. ¿Y cómo queda? 4x más 3 por 4x menos 3. Ojo, mira el ejercicio. Este no es un binomio, este no es diferencia de cuadrado. Ahí está. 4x más 3 por 2x más 6. Exacto, muy bien. 4x más 3 por 2x más 6. 4x más 3 es el nuevo factor común. Por 2x más 6. Sino que nosotros, en el de la diferencia de cuadrados, aquí hubiera estado un 4x y aquí hubiera estado menos 3. Pero no está así. 4x es el nuevo factor común por 2x más 6. Es así. Pues convertimos 8x a la 2 más 30x más 18
lo factorizamos como 4x más 3 por 2x más 6. Ok. Entonces vamos a hacer este. ¿Ustedes creen que es cuadrado perfecto? No, La raíz de 6 es raíz de 6. La raíz de 12 es raíz de 12. Raíz de 6 por raíz de 12 nos da 6. O sea, no es cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué caso es? El 5. El 5, porque el x a la 2 tiene un coeficiente. Ahora, cuando tengamos el caso 5, muchachos, y haya un signo negativo aquí, sea aquí en la mitad o aquí, cuando hay un signo negativo hay que hacer algo diferente. No es muy diferente. Es esto. Vamos a buscar los dos números, dos números más altos. En el caso del 6, el 2 y el 3. Y en el caso del 12, tienen que dar ¿cuánto? Tienen que dar menos 12, ¿verdad? Tienen que dar menos 12. Entonces, ¿qué números nos sirven? Menos 3 y 4. Menos 3 y 4, muy bien. Menos 3 y 4. Entonces, ¿cómo lo multiplicamos? Lo multiplicamos como 2 por menos 3 y 3 por 4. 2 por menos 3 da menos 6. Y 3 por 4 da 12. ¿Y cuánto es menos 6 más 12? 6. Exacto, 6, bien. Es 6. Entonces, el término medio del polinomio lo descomponemos como 12x menos 6x. Recuerden que yo les decía que de los números que nos den por acá, ponemos el más alto de primero y el menos alto de segundo. O sea, el positivo va primero, el negativo va de segundo. Entonces, lo que sigue es agrupar y... Bueno, 12x menos 6 da 6x. O sea, de lo que hicimos fue descomponer el 6x como 12x menos 6x. Entonces, agrupamos y factorizamos. ¿Cómo queda? Los dos primeros quedan igual. ¿Cómo quedan los dos segundos? Los restantes. Queda 6x a la 2 más 12x. ¿Y cómo quedan los otros dos? La agrupación. Vamos a agrupar. Vamos a agrupar esos dos negativos. ¿Qué hacemos con el signo negativo? profe, los demás no hablan. ¿Cómo? Que los demás no hablan. Profe, lo sacamos de paréntesis, ¿no? Lo sacamos del paréntesis. Muy bien. Sacamos del paréntesis. ¿Y cómo queda dentro del paréntesis? Queda todo 6x más positivo. 12. 6x más 12, exacto. 6x a la 2 más 12x menos, paréntesis, 6x más 12. Listo, ¿cuál es el factor común entre los dos primeros? 3x. Con respecto a los números, tiene que ser el número más alto en el que los pueda dividir a los dos. 6x. 6x. Y en el segundo, entre los otros dos, ¿cuál es? 6. 6. Ya, 6x que multiplica x más 2, menos 6 que multiplica a x más 2. ¿Cómo queda? X más 2 por 6x menos 6. Exacto. X más 2 que multiplica 6x menos 6. Convertí 6x a la 2 más 6x menos 12, lo factoricé. O sea, 6x a la 2 por 6x más 6x menos 12 lo factoricé como x más 2 que multiplica 6x menos 6. ¿Ok? Pues esperen. Vamos a ver si hacemos otro de los que tenemos por acá. Este. Listo, tenemos x a la 2 menos 8x menos 20. ¿Es cuadrado perfecto o no es cuadrado perfecto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la raíz de 20? Raíz de 20. Raíz de 20. Y la raíz de x, pues es x. X por raíz de 20 por 2 da 2 raíz de 20 por x. Y 2 raíz de 20 por x no es 8x.
O sea, no es cuadrado perfecto. Como no es cuadrado El caso perfecto, 4. el caso 4. Bien, el caso 4. No importa que tenga esos signos ahí. Que sea menos, menos, no importa. O sea, en el caso 4, recuerden, buscamos dos números que ¿qué? Que multiplicados den ¿qué? Y que sumados den ¿qué? Que multiplicados den 20 y sumados den 8. Que Ojo con los signos. multiplicados den menos 20 y sumados den menos 8. Exacto, multiplicados den menos 20 y sumados den menos 8. ¿Qué números multiplicados dan menos 20 y sumados dan menos 8? Son el 10 y el 2, pero díganme con qué signo. El 10 negativo y el 2 positivo. Exacto. 10 negativo, menos 10 y 2. Menos 10 y 2. Menos 10 por 2 es menos 20. Y menos 10 más 2 es menos 8. Es menos 10 y 2. Ok. Entonces expresamos el término medio, lo descomponemos. ¿Cómo lo descomponemos? Así. 2 menos 10 que multiplica a la x. Recuerden, el número más alto lo ponemos de primero y el número más bajo de segundo. Ustedes dirán, ¿cómo así que el 2 es más alto? Sí. Dígame. Profe, el celular está. Usted me va a disculpar, creo que me está cargando con el cargador que tengo. No es que no quiera hablar, sino que lo muevo y se me apaga. ¿Qué es lo que me quieres decir? No entiendo. Que si me puedo desconectar, profe, o que no puedo. Se me está descargando el celular, llaman de pantallazo al grupo. Ok, bueno. Bueno, está bien. Sí. Entonces, listo. Entonces, recuerden que ponemos el número más alto de primero y el número más bajo de segundo. Te preguntarán, ¿cómo así que 2 es más alto que 10? No, 2 es más alto que menos 10. 2 es un número mayor que menos 10. Menos 10 es un número negativo. Un número positivo siempre es mayor que un número negativo. Entonces, 2, el positivo primero y el negativo es segundo. Listo. Entonces, ¿cómo queda eso? Eso queda x cuadrado más 2x menos 10x menos 10x. Menos 10x menos 20. Ojo, porque es menos 10 por x, menos 10x, menos 20. Sí, profe. Agrupamos y factorizamos. Con los dos primeros quedan igual. ¿Y los dos restantes cómo quedan? Profe, quedan positivos, se sacan Positivo, el profe. menos de paréntesis. Exacto. Sacamos el menos del paréntesis y queda positivos todos. Queda x a la 2 más 2x menos paréntesis 10x más 20. ¿Cuál es el factor común entre los primeros dos? X, La X, x. Y entre 10x y 20, 5. el número más alto en el que pueda dividir a 10 y a 20. Profe, 10. creo que es 10. 10. Bien. Entonces es x que multiplica x más 2 menos 10 que multiplica x más 2. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda eso? ¿Cuál es el nuevo factor común ahí? X más 2 que multiplica X menos 10. Ok, x más 2 que multiplica x menos 10. Tienen que decirme porque ya sé, yo necesito saber si ustedes la están pillando. X más 2 que multiplica x menos 10. Entonces convertí x a la 2 menos 8x menos 20, lo convertí en x más 2 por x más 10, por x menos 10. Ok. Muy bien. Entonces, sí se entiende, ¿verdad? No es tan complicado. Ahí es que está pendiente de los signos, profe, porque por lo menos en mi caso yo me tiro el ejercicio, se me vuela un signo y Ok, vamos entonces. Bueno, vamos a adelantar. Vamos a
Vamos a ver ahora hasta donde lleguemos. Ya hemos visto los 5 primeros casos, que son los binomios al cuadrado, la diferencia de cuadrado y el caso del 4 y el 5, que son trinomios que no son cuadrados perfectos. Vamos a ver ahora el 6, el 7, el 8 y el 9. Disculpe, 6, el 7, el 8 y el 9. El caso 6 y el 7 ya no son binomios al cuadrado, sino que son binomios al cubo. Ya no vamos a tener trinomios, sino cuatrinomios. Cuatrinomios. Y lo vamos a factorizar como binomio a la 3. X más b a la 3 o x menos b a la 3. Estos van a ser, caso 6 son cuatrinomios. Y lo podemos factorizar como binomio a la 3. Y el caso 8 y el 9 son o suma de cubos, o sea, x a la 3 más b a la 3, o resta de cubos, x a la 3 menos b a la 3. La 3 menos b a la 3. En el caso 6 y en el 7, miren, recuerden, en el caso 1 y el 2, nosotros comprobábamos si era. En el caso 6 y el 7 es parecido. Vamos a comprobar es que se trata de un cuatrinomio perfecto, de un cuatrinomio cubo. Aquí es trinomio cuadrado perfecto. Aquí es cuatrinomio cubo perfecto. Eso es lo que vamos a comprobar. Y en el caso de la suma y resta de cubos es parecido a la resta de cuadrados. Nos sumamos y restamos unos términos ahí y continuamos. Entonces vamos a ver cómo es. Vamos a ver el caso 6. Nos va a dar, ¿cuándo puede corresponder el caso 6? Cuando tengamos cuatrinomios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a ver el procedimiento. El ejercicio lo vemos de pronto en la otra clase. Vamos a ver el procedimiento para repasarlo. Esa clase yo la subí. Lo que hacemos, ¿cuál es el procedimiento cuando tengamos cuatrinomios al cubo? Es sacar la raíz cuadrada, perdón, la raíz cúbica de los términos extremos. Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de x a la 3? Es x. La raíz cúbica de 8 es 2. 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. La raíz cúbica de 8 es 2. La raíz cúbica de 3 de x a la 3 es x. Entonces, sacamos la raíz cúbica de los extremos, ya lo hicimos. En la de x a la 3 es x y la de 8 es 2. ¿Por qué 2? Porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces aquí dice, sacar la raíz cúbica de los extremos y además esa raíz la elevamos al cuadrado. Además las elevamos al cuadrado. X al cuadrado da x cuadrado y 2 al cuadrado da 4. Le sacamos la raíz cúbica y además la elevamos al cuadrado. ¿Qué sigue? Entonces, esto es un poquito, puede ser confuso. Multiplicamos la raíz del extremo izquierdo por el cuadrado del extremo derecho. O sea, la x por el 4 y la raíz del derecho por el cuadrado del izquierdo. O sea, multiplicamos la x por el 4 y el 2 por la x cuadrado. Y luego por 3. Entonces, primero hacemos x por 4, y luego por 3. X por 4 por 3. No, perdón. Aquí dice multiplicar el cuadrado de la raíz. X cuadrado por 2 por 3. X cuadrado por 2 por 3. O sea, el cuadrado del primero por la raíz del segundo por 3. X cuadrado por 2 por 3, eso da 6x cuadrado. Y luego hacemos lo mismo, pero en el otro caso. Cogemos el cuadrado del segundo por la raíz del primero por 3. Pues 4 por x por 3. Aquí, miren cómo lo digo nuevamente. Cogemos x cuadrado por 2 por 3. Y del otro lado cogemos 4 por x por 3. Es x cuadrado por 2 por 3 y 4 por x por 3. Pues nos dieron 6x y 12x.
Entonces, eso es lo que tenía en la diapositiva anterior. El primer caso me dio 6x a la 2, el segundo caso me dio 12x. Entonces, tienen que coincidir ambos términos. No, en el caso 1 y 2 solamente tiene que coincidir un término. Solamente tienen que coincidir un término. Aquí tienen que coincidir ambos. Dice, si los términos obtenidos corresponden a los términos medios del polinomio, entonces se trata de un binomio al cubo. Y lo podemos factorizar como las raíces a la 3. ¿Ok? Lo voy a repetir. Primero que hacemos, sacamos la raíz cúbica, x y 2. Luego las elevamos al cuadrado, x a la 2 y 4. Entonces cogemos primero x cuadrado por 2 por 3. X cuadrado por 2 por 3. Y luego cojo 4 por x por 3. 4 por x por 3. X a la 2 por 2 por 3. 4 por x por 3. Te dirán, ¿por qué por 3? Porque la fórmula original es la raíz del de la izquierda por el cuadrado del de la izquierda por la raíz del de la derecha por 3. Ahí está. Es x a la 2 por 2 por 3, 4 por x por 3. Entonces, comparamos. Aquí nos dio 6x a la 2. Aquí da 6x a la 2. Aquí nos dio 2x, aquí da 6x. Tienen que coincidir los dos. Si coinciden, entonces es un cuatrinomio cubo perfecto. Entonces se trata del caso 6. Y ese cuatrinomio yo lo puedo factorizar como x más 2 a la 3. ¿Por qué x más 2? Porque son las raíces cúbicas. X más 2 a la 3. X más 2 a la 3. Vamos a ver si tengo otro ejemplo acá. Entonces, vamos a resolver x a la 3 más 9x a la 2 más 27x más 27. Entonces, lo primero que hacemos es la raíz cúbica. ¿Cuál es la raíz cúbica de x a la 3? ¿Cuál es la raíz cúbica de x? X. ¿Y cuál es la raíz cúbica de 27? 9. 9, no, 9 por 9 no da 27. 3. 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Es 3. Muy bien, Elvira. Entonces, es x y 3. Son las raíces cúbicas. Ahora las elevamos al cuadrado. X al cuadrado da x a la 2. Y 3 por 3 da 9. Listo. Entonces, recuerden cómo hacemos. Hacemos x a la 2 por 3 por 3. X a la 2 es x a la 2 Sí. por 3 por 3. X a la 2 por 3 por 3, eso da 9x a la 2. Y lo otro es 9 por x por 3. 9 por x por 3. Eso da 27x. Lo que sigue es comparar. ¿Cierto? Entonces, aquí nos dio 9x, coincide con el 9x. Aquí nos dio 27x, coincide con el 27x. Entonces, si es un cuatrinomio al cubo, entonces, ¿cómo lo podemos factorizar? ¿Cómo qué? X más qué al cubo. Recuerden, son las raíces cúbicas de los extremos. X más qué a la 3. Aquí X más está. 3. A la 3. X más 3 a la 3, muy bien. X más 3 a la 3. Entonces, todo ese cuatrinomio es X más 3 a la 3. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y si uno de esos no diera? Si no da, entonces no lo puede, no
no puedes aplicar el caso ni el 6, ni el 7, ni ninguno. O sea, no Tendrías tiene que- ningún caso. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni ninguno de ellos? Pues no se puede aplicar la fórmula del producto notable y se puede factorizar de otra manera, manualmente, pero no se puede hacer esa simplificación usando el producto notable. Digamos que aquí hubiera dado 12, aquí en el 27 hubiera dado 12. Entonces yo nada más, ahí yo podía factorizar, pero digamos, por el ingenio de uno. Podía factorizar los dos primeros, pues factorizaba el x a la, el factor común x a la 2 que multiplica x más 9, y aquí tenía 12x más 27, ese no lo puedo factorizar, lo dejo así. O sea, solo podría factorizar estos dos. Cuando no sé, Ya. cuando no, sí, Si dime. usted pone un ejercicio de eso, la respuesta cuál sería, que no es ningún caso. No corresponde a ningún caso. O sea, ni siquiera se podría reordenar los términos ni nada, profesor. Bueno, uno puede hacer otras cosas para avanzar. Lo que yo les digo es que uno puede factorizarlo de otra manera. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un 12x, pues no coincidiría con el 27. Entonces yo aquí, estos dos los podría factorizar como x a la 2 que multiplica a x más 9. Y aquí tendría 12x más 27. Entonces yo podría poner, este 27 lo descompongo como 24 más 3 y factorizo 12x más 12. Entonces, perdón, 12x más 24 que multiplica a x más 2 y acá me queda un 3. Pero ya queda así, no se puede seguir factorizando más. O sea, yo puedo seguir factorizando manualmente por creatividad mía hasta donde llegue, pero estamos viendo es cuándo podemos reducir toda una expresión aplicando productos notables. Ok. Sí, profe, o sea, yo lo entiendo, sino que yo digo, si usted pone, digamos, no, que vamos a hacer esto por productos notables, y sale un Exacto, caso de esto, uno pone ahí, no es ningún caso. exacto, este no corresponde a ningún caso. Ah, ok. Este polinomio no se puede factorizar por productos notables. Ok. Vamos a hacer este ya para terminar. X más 12, x a la 3 más 12x a la 2 más 46x más 64. Entonces, la raíz cúbica de los extremos, la de x a la 3 es x. ¿Y la de 64 cuál es? Este es más difícil. No es tan obvio. 8. No, Ocho. no, esa es la raíz cuadrada de 64. ¿La raíz cúbica cuál es? No es tan obvia, pero sí es un número menor que 5. Es 4. 4 por 4 da 16 y 16 por 4 es 64. Lo que pasa es que de pronto ustedes no tienen muy en la mente que 16 por 4 es 64. Pero, bueno, miren, ¿cómo hacen ustedes? En este ejercicio ustedes pueden usar la calculadora para sacar esa raíz. ¿Ok? Ustedes pueden coger raíz cúbica de 64, lo pueden hacer en la calculadora. Es 4. 4 por 4 es 16. 16 por 4 es 64. Listo. Lo que sigue es elevarlos al cuadrado, que da x a la 2 y 16. Entonces, ¿cómo queda el primer término? ¿Cómo queda? Es que, ¿por qué? ¿Por qué? Esto, por esto, por esto. ¿Qué es? Si se acuerdan. Ahí dice, el cuadrado de la raíz del izquierdo por la raíz cúbica del derecho. X Sí, por 16 por 3. ese es el segundo. ¿El primero cuál es? X a la 2 por 4 por 3. Muy bien, x a la 2 por 4 por 3. Y el segundo, ahora sí, X por 16 por 3. exacto, x por 16 por 3. Entonces da, lo que ahí me equivoqué, bueno, x a la 2 por 4 por 3 da 12x a la 2. Y el otro es 16 por x por 3 da 48x. Vamos a ver qué tenía yo por acá. Dice, 12x coincide. Uno de los términos corresponde, pero el otro no. El otro no corresponde. Entonces no lo podemos factorizar aplicando el producto notable, que era lo que me preguntaban ahorita.
Aquí no corresponde, no lo puedo factorizar, eso queda así. Ese cuatrinomio no lo puedo factorizar como un binomio a la 3. ¿Ok? Simplemente dicen, ese no se puede factorizar aplicando productos notables. Este no coincide. Bueno, este es demasiado grande. Los números son muy complicados. Aunque sí coincide, este sí coincide. El que tengo por acá. Bueno, ya para no saturarlo más, vamos a dejar hasta ahí.